antes hablaba sobre todo de alimentación, pues de donde viene lo que comemos, que es de la tierra, y de la gente que está y trabaja en la tierra van a ser protagonistas, pero también por aquello de la variedad miraremos al cielo, ¿no? Y también se hablará de hacer ciencia en Canarias. Vamos a empezar vamos a seguir el mismo método. Recuerden, 15 minutos de intervención, que está con el cronómetro ese ahí que asusta un poco, luego una pregunta y se pasan a siguientes ponentes y luego ya puede preguntar nuestro querido pueblo aquí presente. Entonces vamos a empezar por Omaira López, que es trabajadora social, además estudia antropología y no puede evitar reconocer que es de Guayadeque y que ejerce de Guayadeque y ha estado estudiando la vida de las mujeres rurales en Guayadeque. Eso se plasmó en un documental y también en un libro que habrá segunda parte, ¿no? Porque pone una, ¿no? De mujeres rurales de Guayadeque, con fotografías, estudios y perfiles de cómo es la vida aquí al lado, en este barranco que está aquí de Guayadeque, y que si están interesadas lo pueden comprar. Está ahí en una mesa justo al lado de la revista El Bucio, para que lo sepan y aprovechemos la ocasión. Así es que vamos a escuchar ya a Omay. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, dar las gracias a la Fundación Tamaimos por contar conmigo para dar esta pequeña charla. Y antes de empezar a hablarles de las mujeres, me gustaría situarles en Guayadeque, porque habrá gente de que sea de otras islas o que incluso de esta misma isla no sepa las singularidades singularidades que pueden cerrar este barranco. Vale, es el barranco que separa los municipios de Ingenio y Agüime, con una extensión de 743 hectáreas aproximadamente, una longitud de 11 kilómetros y un desnivel sobre el nivel del mar de 1.273 metros. También, aunque no lo señalé aquí, a ver si no dejo ciego a nadie, juegan un papel importante en la vida de las mujeres rurales los altos de Ingenio y de Agüime, La Pasadilla y Pajonales, ya que ahí son las tierras a las que llevaban el ganado. Lo que hoy llamaríamos transhumancia, antes era la mudada del ganado. En primavera los llevaban allí para tener más cerca las tierras de cultivo y de coger el pasto, digamos. Los núcleos poblacionales más importantes son Montaña Las Tierras, Cueva Bermeja, Cuevas Muchas y Las Sierras. He puesto fotos por si nunca han ido para que... Esta sería la parte alta del barranco, Montaña de las Tierras. Cueva Bermeja, llamada así por el color de la toba volcánica. Cuevas Muchas, el famoso granero colectivo. Y la sierra. Desde la sierra se pueden ver los principales yacimientos aborígenes, el Risco del Negro, el Cementerio de los Canarios o Vicentico. Vale, Guayadeque está, digamos, amparado por varias figuras de protección a nivel arqueológico. Es bien de interés cultural desde el año 91. En el año 2000 fue recalificado como monumento natural, ya que en el año 87 fue declarado parque natural, y en el año 2005 se aprobaron definitivamente las normas de conservación, que ya veremos más adelante cómo incidieron en la vida de las mujeres rurales. Como curiosidad, ahora que está esto de moda, el patrimonio de la humanidad, en el año 97 se propuso, junto con otros sitios del archipiélago, para convertirse en patrimonio de la humanidad, aunque al final no prosperó. A nivel arqueológico, el 80% aproximadamente de la colección del Museo Canario proviene de Guayadeque. Es el emplazamiento con mayor densidad de enclaves arqueológicos de Gran Canaria, y también se han encontrado tipos de tejido de junco y cerámica inéditas que no hay ni en Gran Canaria ni en otras partes del archipiélago. A nivel de valores naturales, pues hay 80 especies endémicas aproximadamente, el 22% de la isla de Gran Canaria, y tiene 2 endemismos únicos en el mundo, la garbancera y la dama, las 2 en peligro de extinción por lo difícil que es la reproducción. Vale, desde el año 2008 se viene celebrando el 15 de octubre el Día de la Mujer Rural, y yo quería hacer una reflexión, porque es verdad que en los últimos años desde las administraciones públicas pues se viene un poco
reconociendo el papel que estas mujeres han tenido en nuestra sociedad, pero a pesar de ello, actualmente el desempleo femenino, un 43 casi por ciento, lo representan las mujeres rurales. Es decir, que todavía queda mucho trabajo por hacer. No vale solo con reconocerlas, sino también hay que intentar integrarlas en los nuevos modelos. Vale, aquí es un cantar que rescaté de la memoria oral que ilustra bastante bien cómo era la vida de las mujeres en Guayadeque. Mariquilla, ¿de dónde vienes? Madre, vengo de lavar la ropita de la Virgen, los calzones de San Juan. Mariquilla, ¿de dónde vienes? Madre, vengo del Chorrillo, con la talla en la cabeza, debajo del brazo un chiquillo. Era la imagen típica de Guayadeque. Vale, le voy a hablar de los retos y las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar las mujeres de Guayadeque. El principal fue el aislamiento y la orografía escarpada. Aislamiento porque hasta el año 77 no había carretera asfaltada. Solo había una carretera de tierra que se podía transitar o a pie o con bestias, vacas y burros, o con unos camiones grandes. No había otra manera de ir al barranco. Luego había senderos que discurrían hacia la Pasadilla o hacia Pajonales por las laderas, pero eran bastante peligrosos y complicados. No había servicios básicos de agua y luz. También hasta los años 70, finales de los 70, principios de los 80, no se empezó, digamos, a construir la red. La escuela también se construyó sobre el año 70. El médico había que venir a buscarlo a Güimes o a Ingenio, y él solo iba a Guayadeque si la persona se estaba muriendo, digamos. Si no, pues te tenías que aguantar y tirar con lo que había. Es por ello que muchas mujeres presentan secuelas físicas de los duros trabajos, de tener muchos partos, también de lo que dije antes, ¿no? De como no voy al médico, pues voy generando una cronicidad en la patología. También había una elevada mortalidad femenina e infantil. No había vacuna, los niños se morían de tosferina, de gripes, las mujeres se morían en el parto, por complicaciones antes o después. También la emigración masculina fue un fenómeno muy importante. Los hombres se fueron principalmente a Cuba y a Venezuela también. Mientras estaban fuera, pues las mujeres se tenían que hacer cargo de todo, incluso hacer los trabajos que normalmente hacían los hombres. Y luego había hombres que se quedaban o morían allá o formaban otra familia allá, y entonces las mujeres quedaban a cargo de sus familiares o de vecinos que las ayudaban. El empobrecimiento lo nombro porque en Guayadeque, para poder tener una pensión, los hombres tenían que pagar un sello a la seguridad social, la gente de campo. Pues solo se pagaba el del cabeza de familia, nunca se pagaba el de la mujer. Eso ha llevado a que cuando te llegaba la edad de jubilarte, las mujeres o no tenían derecho a una pensión o la pensión era mínima, digamos. Vale, también el control social sobre las mujeres era un fenómeno muy marcado. No podías ir sola a ningún sitio, tenías que tener cuidado con quién te vieran hablando, cuidado en la forma de vestirte. Si ibas a un baile de taifa, tenías que llevarte a tu hermana pequeña o a tu hermano o a tu madre, un guardacestos que se le llamaba antes. Y bueno, también, se me olvidó, perdón, la nula participación social y política. Por ejemplo, cuando se comenzó a hacer las fiestas de Guayadeque, se creó la comisión de fiestas, no contaron con las mujeres para nada. El movimiento vecinal contra el entubado de agua, tampoco contaron con las mujeres. Por ejemplo, no las dejaban ir al entierro de un familiar, podían ir al duelo, pero a la hora de enterrarlo, ellas no podían entrar en el cementerio. Vale. Y luego recaía en ellas el cuidado de mayores, niños y dependientes. Y si encima te tocaba la mala suerte de que eras la única hija o dentro de las hijas la que te quedabas soltera, pues ya te tocaba sí o sí. Vale, aquí he enumerado las tareas principales que llevaban a cabo, faltan muchas. La elaboración y venta de queso. Había que ir a buscar la leche a Pajonales o a la Pasadilla, eso era 1 hora de camino mínimo por ladera, un camino peligroso. Luego había que elaborar el queso, ponerlo a curar y luego ir a Güimes, que era el punto principal de venta, a venderlo.
cabe decir que era muy cotizado el queso de Guayabeque en Agüime. Luego había que recolectar los pastos y la caña para el ganado. También había que hacerlo en lugares peligrosos, en laderas y en zonas poco transitables. El cuidado de la alimentación del ganado, limpiar las camas, darles de beber agua, rasparlos también para que no se le hiciera costra con el estiércol. Esto también se unía al agravante de cuando estaban en pajonales que les comenté antes o en la pasadilla, tenían que ir todos los días de Guayadeque, entonces por la mañana y por la tarde, 2 veces al día. Vale, la recogida de agua para uso doméstico, como les dije antes, no había agua corriente, con lo cual había que ir a la acequia, al barranco, a recogerla por la mañana, siempre a primera hora para que las mujeres cuando iban a lavar no ensuciaran el agua. El lavado de ropa en la acequia, que si tenías niños tenía que ser diario porque no había pañales de usar y tirar. La confección y el arreglo de ropa, como no había dinero, pues lo poco que había que arreglarlo de cualquier modo. También esto era diario. Elaboración de artesanía, de caña y mimbre. Eran muy famosos los cestos que también venían a venderlos a Agüime. Recolección de fruta y frutos secos, entre los que cabe destacar los tunos, los higos, las almendras, que eso llevaba un proceso de elaboración y procesado. La siembra y cosecha de cereales y legumbres, sobre todo la cebada y el centeno, y legumbres las arvejas. Y luego me gustaría destacar el papel de estas mujeres por el uso de la medicina y los remedios naturales y porque han sido las guardianas del legado que ha llegado hasta nosotros en forma de cantares, cuentos, poesías y rezos. Han sido las que han llevado a cabo esa medicina natural, como no tenían acceso a la medicina ordinaria, y son las que nos lo han traído hasta nosotros el día de hoy. Vale, estas son algunas fotos. La primera es mi abuela lavando en la acequia a finales de los 90 y las 2 últimas son del documental que se grabó en Guayadeque del año 2018, representando la recogida de pasto y cargando cestos de camino a Agüime. Vale, el cambio en Guayadeque vino marcado por 2 sucesos importantes. Uno de ellos fue la apertura de la carretera. Ese es un ejemplo de un camión de los que llegaba al barranco. Y el segundo fue la acción de la heredad de agua sobre las tierras de Guayadeque. Fueron abriendo pozos, galerías, se secaron los manantiales, las madres de agua y digamos que Guayadeque pasó de ser un vergel, había zonas incluso en las que no llegaba la luz del sol de tan tupida que era la vegetación, pasó de ser un vergel a ser lo que ahora es, digamos, han secado muchos árboles. Apenas quedan algunos sauces, cañaveral a las orillas de la acequia y poco más. Vale, la normativa que vimos antes, aunque ha supuesto una protección del medio y demás, ha incidido negativamente en la gente que vive en Guayadeque. Antes me preguntaba él que por qué no vivía en Guayadeque. Pues uno de los efectos de esa normativa es que no se puede construir nada y no se puede arreglar nada. Es decir, lo que está hecho, pero ya no se puede hacer nada más, sobre todo por temas de burocracia y demás. La terciarización de la economía, la gente joven ya no trabaja en el campo, ha salido fuera, al principio a trabajar en tomateros y en apartamentos en el sur, fueron los sectores principales, y luego Guayadeque en su interior también ha vivido una terciarización, es decir, ahora mismo es famoso por los bares, el turismo rural, las caminatas y... perdón. Disculpe. Y luego esto ha hecho que la población joven, la unión de la normativa y la terciarización de la economía, como no hay trabajos para todos, la población joven ha tenido que emigrar fuera. Sobre todo las mujeres son las que más se han marchado de Guayadeque a vivir fuera. Vale, aquí tenemos algunos artículos de los años 90 en el que se hicieron eco del destrozo que hizo la heredad de agua. Y cuando se abrió la carretera se puso muy de moda ir a Guayadeque, entonces un sábado, un domingo podía haber 1000 personas tranquilamente arriba. Rompían cañas, se metían en terreno, se metían dentro de la acequia y hacían balsas y salía el agua por fuera. Fue un desastre absoluto. Vale, y para ampliar, hay 3 documentales: Mujer Rural de Guayadeque,
Saberes, semillas, sabores y sonidos, mujeres rurales de Gran Canaria, de la Fundación AIDER. Aquí salen 2 mujeres de Guayadeque y el resto de la isla de Gran Canaria. Y este es el último que salió el pasado día 15, lo hizo la Asociación Cultural El Ingenio, Retazos de Historia, Día de la Mujer Rural. Cuenta la historia de, de 3 generaciones, abuela, madre y nieta de Guayadeque. Y luego tenemos aquí el libro que mencionaba antes, Memorias de Mujeres Rurales de Agüime. Tú dijiste de Guayadeque, era de Agüime. Además de haber material del documental que se grabó, luego se incluyó entrevistas y vivencias del resto de mujeres de Agüime. Vale, y para terminar, me gustaría rememorar otro cantar que he rescatado, que dice: el alperdiz canta en el monte y el pájaro en la cañada. La mujer es la que pierde, que el hombre no pierde nada. Quizás es hora de que... Está muy bien hacer homenajes, como dije antes, a las mujeres rurales, pero hay que integrarlas en los nuevos modelos de desarrollo rural para que de esta manera las mujeres no sigamos perdiendo. Y nada, gracias. No. Bueno, toca una preguntita. Ay, que tendría sí, que perdón. No te vayas. Sí, es verdad. Sí, bueno, un poco en la línea de lo último que acabas de decir, lo del más allá de los homenajes, quedarse más allá de los homenajes, yo no sé si influye o no influye, digamos, esa propia memoria de las mujeres que recogen en el libro, en el documental, de lo dura que era la vida allí. ¿Es posible que se pueda regresar al margen de esos problemas que planteabas de si regresar y vivir físicamente, construir, pero hacer vida en Guayadeque sin esos sacrificios? O sea, ¿existe un modelo o no existiría un modelo en el que regresar a Guayadeque, que la gente joven no emigre tanto y poder vivir en el mundo rural y del mundo rural sin los sacrificios que significaba antes para las propias mujeres? Vale, pregunta compleja, porque en Guayadeque vive gente joven, pero trabajan fuera, en otros sectores, en el turismo. Yo no vivo, pero es casi como si viviera, porque paso gran parte de los días arriba con mi abuela. Y es complicado por la normativa, no te dejan arreglar nada, ni construir. Está claro que estamos en un espacio natural, ¿no? Y que no podemos hacer una casa ahí en medio porque sí. Pero yo creo que si se lograra salvar esos trámites burocráticos que no permiten construir o arreglar, yo misma, si pudiera, es posible. Con la carretera en 5 minutos estás aquí en Agüime. Y luego también hay gente joven que, no lo mencioné, que está empezando a especializarse, ¿no? Por ejemplo, hay una chica joven que tiene yuntas de vacas y va a las romerías. Hay gente que está empezando con el tema del queso de cabra. Pero claro, esto lleva... hay que replantear el modelo.